Ok, hola chicos. Bueno, nuevamente vamos a empezar con estos videos o vamos a continuar con estos videos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es Historia de México número 2, o la segunda parte de la Historia de México. Como ustedes recordarán, en la primera parte vemos lo que es desde la prehistoria del México antiguo hasta lo que es la conquista, que es cuando llegan los españoles a conquistar lo que es la República Mexicana. Ya recordamos un poquito más de cuando termina, por qué ganan los españoles en aquel entonces. Estamos hablando de que a América llegan a 1492, pero bueno, a México llegan en 1521 por a Veracruz, que antes se llamaba la Veracruz, ¿verdad? Ahora es Veracruz. Ok, entonces, si nos podemos hablar un poquito más sobre lo que es la historia de México antiguo, vamos a darnos cuenta de que los mexicanos hemos tenido ciertas cosas que son los que nos han hecho ser lo que somos en la actualidad. En esta materia de Historia de México 2 vamos a hablar un poquito sobre lo que es cómo evoluciona después de la conquista en México antiguo, pero para eso necesitamos ver el contexto histórico en el que surge un México como país independiente, ¿sí? Estamos hablando de que la Casa de Borbón es una casa reinante en la España. Había hecho reformas importantes que afectaron a los pueblos conquistados. Entonces nosotros pues éramos uno de esos pueblos conquistados que tuvieron que afectarnos esas reformas, ¿sí? En el 1808 la monarquía española pasaba por uno de los momentos más débiles que había en la historia de la España. Acuérdense que a nosotros los que nos conquistaron fueron los españoles, ¿sí? Después llegan franceses, llegan de otras naciones, bueno, y que se quedan aquí, que se hace una mezcolanza y es por lo que salen los mestizos. Estamos hablando que el rey Carlos IV había contado con el ministro Manuel Godoy para permitirle el paso por España a Napoleón. A Napoleón estamos hablando de 1808. A Napoleón Bonaparte, quien una vez en el país, pues hizo que el rey y su heredero, Fernando VII, abdicaran el poder que tenía a favor de su hermano José Bonaparte. Entonces, bueno, Napoleón Bonaparte siempre fue considerado como una persona muy inteligente. Pasan por España y le dicen, ¿sabes qué? Tú ya no vas a reinar. Los que van a reinar de aquí en adelante son mi hermano, que era José Bonaparte, y él se queda a reinar en la España de aquel entonces. La Casa de Borbón pierde el reinado que tenía, ¿sí? Cuando esto sucede, los criollos en la Nueva España, que ya había las uniones de españoles con mestizos o con indígenas de aquel entonces, bueno, que era lo que era la Nueva España, intentaron formar una junta de representantes, que era el gobierno que íbamos a tener en aquel entonces, o sea, no iba a haber un presidente como tal, ni bla, 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 ¿verdad? Y lo que querían era hacer una junta de representantes que fuera el gobierno de la Nueva España, o sea, lo que hoy es considerado como la República Mexicana, o los Estados Unidos de la República Mexicana, ¿verdad? Entonces estamos hablando que esto los encabezaba un virrey, que era José de Iturrigaray. Él fue apresado y el descontento pues aumentó, obviamente, porque ellos crearon su junta para poder gobernar el país, y bueno, al apresar a José de Iturrigaray, entonces pues los pobladores pues ya no tenían quien los lidereara, ¿verdad? Ya no tenían un líder que el que pudiera imponer un orden en el país. Con la familia real destituida y con los extranjeros en el poder, pues no había mucha motivación para poder mandarnos a nosotros representantes, ¿verdad? Entonces
Eso es lo que pasa con la primera parte de la historia después de la conquista del México, o estamos hablando de 1800, y felicita. Las organizaciones sociales de los habitantes de la Nueva España estaban principalmente del siglo XIX, era primero que lo que teníamos que eran los criollos. Los criollos, que eran personas españolas casadas o con indígenas, y de ahí salía lo que eran el mestizaje. Los criollos eran personas que habían venido de la España, ¿sí? Entonces ellos eran los que estaban aquí y ellos estaban cansados de no poder acceder a los puestos más importantes de poder en la Nueva España de aquella época. Estamos hablando, por ejemplo, de un Miguel Hidalgo y Costilla, ¿sí? Que él era un criollo. Estamos hablando después de lo que eran los indígenas. Bueno, los indígenas eran personajes que no tenían ninguna mezcla de razas, pero ellos pues estaban enojados con las personas que los gobernaban. ¿Por qué? Porque de aquel entonces la sociedad era una sociedad racista. A pesar de que ellos fueron los que vinieron de conquistadores, a nosotros nos despreciaban por ser de color moreno, y fueron relegados y marginados en su misma sociedad, y a trabajar con remuneraciones muy, muy mal pagadas. O sea, de tener sus tierras, a ellos se las empezaron a quitar, a expropiar. ¿Por qué? Porque no había documentos que avalaran que eran de ellos. Entonces, como los españoles llegaron a la conquista, bueno, pues se los quitan, ¿verdad? Y pues eso es lo que pasa. Entonces estamos hablando de que están los criollos, los indígenas, y por último lo que eran los mestizos. Lo que eran los mestizos. Y los mestizos, aunque era la mayoría de la población que había en aquel entonces, en lo que era la Nueva España, pues no tenían ninguna representación en el poder que nos gobernaba en aquel entonces, o ningún cargo político, y no podían influir en las disposiciones que afectaban fundamentalmente su forma de vida. Las sequías y las heladas de aquella época habían elevado muchísimo el costo de vida de los productos básicos, como era el maíz y otros alimentos indispensables para la vida diaria. También hubo varias epidemias, no hemos sido los únicos que hemos tenido epidemias en la actualidad. Ha habido varias epidemias a través de la historia, además de la mayor desigualdad entre ricos y pobres. O sea, en aquel entonces los ricos eran ricos y los pobres eran súper pobres. No había, que cuando menos tuvieran los principales elementos necesarios para poder sobrevivir o llevar una buena alimentación, o una alimentación básica cuando menos. Entonces estamos hablando de que la información pues estaba fea, ¿verdad? Entonces tenemos lo que, después seguimos con el tema de lo que son las diferentes ideologías del siglo XIX. Del siglo XVIII nos empezamos al siglo XIX. En el siglo XVIII, por cierto, empieza lo que es, en 1808, empieza, por cierto, lo que es los primeros presidentes de la República, que es cuando se rebelan los mestizos, los criollos y hasta los indígenas, ¿verdad? Se rebelan, ¿por qué? Porque nos mandan representantes que nos querían gobernar de una manera pues no adecuada para la sociedad en la que estábamos viviendo, y es cuando Benito Juárez, cuando empieza lo que es la guerra de independencia, que es en 1817, empieza la guerra de independencia con los caudillos que ya conocemos, como Miguel Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, que fue nuestro primer presidente de la República, cuando ya estaba formada como una República Mexicana. Bueno, seguimos con el tema de lo que eran las diferentes ideologías del siglo XIX.
teníamos a lo que eran los liberales y los conservadores. Dentro de los liberales y los conservadores había, ya se dieron cuando ya estaba consumada la independencia de México de lo que era la España. Ya no nos llamábamos la Nueva España, ya teníamos, empezábamos con otros nombres y había dos líneas, como el PRI y el PAN, pues entonces eran liberales y conservadores, ¿verdad? Empezamos con organizaciones que destacaron en nuestro país en aquel entonces. Por un lado, de los liberales estaba José María Morelos y Pavón, y quien había ordenado, que aún habiéndose ordenado como un sacerdote, perteneció a la masonería y llegó a ser el principal pensador de los liberales. Acuérdense que los liberales estaban guiados, lo que era José María Morelos y Pavón venía después de Miguel Hidalgo y Costillo, ¿ok? Él era de los después. Para la moral pública, en aquella entonces era la obediencia que los ciudadanos como individuos prestaban a las leyes civiles y al gobierno, o sea, era una obediencia ciega, no había de otra más que obedecer y no les quedaba de otra más que obedecer, ¿ok? Entonces, la religión tenía mucho que ver en aquel entonces. Recuerden que cuando llegan los conquistadores, pues nos traen la religión de allá, ¿verdad? Nos traen la religión española, en aquel entonces nos traen la religión del cristianismo, del catolicismo. Entonces, bueno, la religión o las iglesias era como el gobierno en realidad lo que existía. En aquel entonces no se les podía decir alguna cosa al gobierno que afectara a la religión o que afectara a la iglesia católica sobre todo, porque ya estabas considerado como hereje y bueno, sabemos mucho de las santas inquisiciones de antes y de muchas cosas que han pasado en la religión católica. Entonces, estamos hablando que la religión no tendría nada que ver con la organización social, porque acuérdense que cuando nos independizamos de la Nueva España, uno de los artículos que marca nuestra Constitución de 1817 es precisamente que la religión tiene que desaparecer o desligarse completamente del gobierno. El gobierno no puede permitir que la Iglesia católica o que los sacerdotes participen en lo que es la política, no pueden tener propiedades como un civil, ¿sí? Sino que ellos tenían que estar como aparte. O sea, nada tenía que ver el gobierno con la religión católica. Y como hasta en la actualidad sigue, de hecho, la religión católica es independiente a lo que es el gobierno. No hay un presupuesto para la religión católica, no hay un presupuesto para ninguna de los tipos de religión. De hecho, no nada más la católica. Ninguna de las religiones existentes en el país nos muestra no tienen ningún apoyo económico de los gobiernos. La mayoría trabajan a base de, pues, donaciones, limosnas, diezmos, como le quieran llamar. Tenemos lo que son los, por otro lado, estaban lo que eran los conservadores. Hablábamos de los liberales, que estaban con un líder que era como José María Morelos y Pavón, y por otro lado tenemos lo que es los conservadores, que estaban como liderados por Lucas Alamán, intelectual e historiador que fue uno de los políticos más influyentes de esa época y que fue diputado en España, él era pues español, y ministro de Relaciones en 3 gabinetes diferentes en México. Entonces, él estaba por parte de los conservadores, ¿verdad? Durante este periodo hubo un importante desarrollo de la masonería yorquina en México, o sea, en Nueva York, que en aquel entonces, la masonería empieza aquí, y partidaria del federalismo y de la amistad con los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que ha habido muchas películas sobre cuando nos habla sobre los federales y sobre los revolucionarios? Todavía los federales quedaron muchísimo tiempo aquí, después de
peleas que tuvieron en aquella época, de la época virreinal todavía, y que recibía lineamientos europeos, o sea, y pues no se podía aquí, ¿verdad? Aquí es muy diferente la vida como era en Europa, y se optó por un centralismo. Bueno, tenemos algunas personas que fueron masones. En la opinión de las iglesias, Lucas Alemán comentaba que en una carta dirigida en marzo de 1853 al general Santana, que por cierto recuerden que parte de la pérdida del terreno, de una parte del territorio mexicano, pues se lo debemos en gran parte a Santana, ¿verdad? Que a pesar de haber sido un general muy importante para la independencia de México, nos llevó de cierta manera a perder lo que era California y Texas. Estamos hablando de que perdimos casi la mitad del territorio mexicano, o poquito más del territorio mexicano en aquel entonces, por unas monedas que nos pagaron de oro, un préstamo que se le había hecho Santana, que le había pedido al gobierno americano. Bueno, eso nos llevó a tener un endeudamiento, porque pagábamos intereses. Teníamos un endeudamiento bestial que pues no nos permitió pagar las deudas, porque después de esto nos llega lo que es la guerra de independencia, nos dejó fracturados económicamente y nos lleva a perder esos dos territorios o esa parte del territorio mexicano. Entonces la iglesia nos decía que los principios que profesaban los conservadores son que el primero es conservar la religión católica, ¿sí? Ellos sería lo que decía Lucas Alemán, bueno, que teníamos que primero conservar esta religión. Y bueno, cuando el gobierno de Miguel Hidalgo y Costilla desligaba en realidad de alguna manera lo que era la religión católica, bueno, después entra Benito Juárez, ¿verdad?, a poder quitar un poquito lo que es esta parte de la historia. Tenemos lo que son, deseamos que el gobierno tenga la fuerza necesaria para cumplir con sus deberes, aunque sujeto a principios y responsabilidades que eviten los abusos. Era lo que decía Lucas Alemán, y nos comentaba que en esta carta dirigida al general Santana, ¿verdad?, porque él estuvo gobernando, pero pues bueno, como sabemos, no fue así. Perdemos California, perdemos Texas, y los mexicanos que vivían en esas partes tomaron la decisión de quedarse a vivir ahí. Entonces, en realidad, si se fijan, gran parte de Estados Unidos actualmente está fundada por mexicanos y por europeos, porque pues de hecho ellos venían de otros países, llegaron muchos franceses, llegaron muchos mexicanos, los mexicanos pues estábamos aquí cerquitas, así es de que el Estados Unidos es un país multicultural. Sí, ¿por qué? Porque desde la época, estamos hablando virreinal, fue llegando diferentes gente de diferentes países, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nos da esta información sobre esta parte del tema. Chicos, nos vemos para la próxima con una tutoría más de Historia de México 2.